Bueno, pues ahora sí, estamos listos para comenzar. Tengan muy buenas tardes y esperemos que el calor no les esté pegando tan fuerte de donde se conectan y sean bienvenidos toda la comunidad de la universidad hoy a nuestra cuarta asesoría que hemos titulado Y Aprende, que es parte de la iniciativa del proyecto Conecta IA, que justamente es llevar este tipo de charlas como la que presenciaremos hoy a cargo del doctor Eric Carvajal Ligante sobre un tema muy, muy ad hoc, muy de moda en estos momentos que recientemente salió, ya nos explicará él. Pero bueno, estamos contentos de que esta iniciativa ha sonado, ha causado ecos entre diferentes partes de la comunidad universitaria. Y bueno, vamos a comenzar con esta cuarta asesoría de Ya Aprende. Voy a hacer una breve descripción de la semblanza del doctor Carvajal, que hoy va a ser nuestro ponente. Entonces, les comento un poquito de él. Él es doctor en Ciencias e Ingeniería de la Computación por la UNAM, donde se desempeña actualmente como investigador de tiempo completo en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital de aquí de la UNAM. Es especialista en procesamiento de señales, visión por computadora e inteligencia artificial. Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos de ciencia de datos, aplicaciones de imagenología médica y en el ámbito de la tecnología educativa. Dentro de sus principales líneas de investigación se enfoca en la analítica del aprendizaje y el desarrollo de sistemas autónomos, y dentro de sus publicaciones están en revistas especializadas con temas sobre inteligencia artificial, agentes virtuales y ética aplicada. Y es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, perdón, de aquí de México. Entonces, sin más, doctor, tiene los micrófonos. Usted nos marca la pauta de la dinámica, por favor. Yo estaré atento recogiendo las impresiones. Por favor, siéntanse libres de utilizar el chat. Yo ahí seré el que irá moderando y bueno, estaremos al avance de que el doctor Carvajal nos vaya indicado. Entonces, sin más preámbulo, doctor, estamos atentos a su charla del día de hoy. Sí, muchísimas gracias, doctor Gerardo. Buenas tardes, tengan todos y todas. Un placer saludarles nuevamente, con el gusto de siempre. Agradecer nuevamente al doctor Gerardo por sus atenciones, por invitarme a colaborar dentro de este espacio, a permitirme acercarme a ustedes, a los colegas de la universidad, para platicar de estos temas relacionados con inteligencia artificial dentro de este marco, de esta iniciativa de proyecto encabezada, obviamente, por el doctor Gerardo Moreno, de IA Aprende, en donde estaríamos abordando algunos temas, como comento, relacionados con inteligencia artificial, temas como es en esta ocasión, temas calientitos, temas candentes, salidos de, bueno, recién salidos del horno, por así decirlo. Inteligencia artificial agéntica, seguramente este es uno de los primeros foros dentro de la universidad, en donde podemos platicar, reflexionar, comentar sobre precisamente esta tecnología emergente, por así decirlo. Es un paradigma como tal, así es como lo vemos dentro de ciencia de la computación. Y desde luego, cuando tiene aplicaciones, un paradigma hacia algunas de las aristas, por ejemplo, la parte educativa, pues es donde realmente nos compete a todos y todas dentro de la universidad. Em, Comentar o complementar precisamente lo que dice ya el doctor Moreno. Esta es la cuarta asesoría en su tercera sesión, digamos, esta es la tercera sesión, una sesión virtual. Tuvimos oportunidad la semana pasada de compartir dos sesiones presenciales dentro de las instalaciones de CUAED, específicamente hablando en el laboratorio de aprendizaje digital aquí en CUAED, en donde voy a presentarles un poquito de lo que estuvimos haciendo, realmente el recibimiento que hemos tenido dentro de esta temática de IA Aprende con estos temas, y en este caso la cuarta sesión, Agentic AI, o bueno, titulada Docente más Agente igual a Semiautonomía en Evaluación. Vamos a ver a qué es a lo que me refiero tal cual con semiautonomía, y sobre todo compartirles brevemente qué es lo que alcanzamos en este sentido de compartir el espacio presencial, organizarnos de manera colaborativa a través de equipos, a través de grupos, y cada uno de estos grupos de docentes en las sesiones presenciales, repito, de la semana pasada, logramos construir un agente en tan solo alrededor de 2 horas, que fue precisamente lo que duró.
Y la temática de este espacio será más o menos similar, un poquito diferente, porque la cuestión de los equipos, yo creo que mostrarles precisamente qué es lo que alcanzaron los docentes es en la sesión presencial y por ende en la virtual compartir posiblemente algunos comentarios, reflexiones o retroalimentación de precisamente lo que hicimos en la sesión eh, presencial, ¿sí? Entonces, si me permiten compartir aquí mi presentación, esta presentación estará también ligada un poquito, bueno, dentro del espacio de la plataforma de IA Aprende, si no me equivoco. Entonces, ustedes pueden encontrar la presentación en un futuro junto también con el video de la grabación de esta sesión virtual. Entonces, aquí estoy compartiendo un poco de la pantalla. Espero que aquí lo puedan ver. Y de igual forma, invitarles a todos y todas colegas de la universidad a que puedan poner sus preguntas, dudas, comentarios en la sección de chat. Hay una sección también que se llama preguntas y respuestas en donde ahí precisamente eh, podríamos interactuar. Vamos a ver un breve espacio un poquito más adelante para leerles, para escucharles, para compartir precisamente sus comentarios con toda la comunidad, que queden registrados y pues bueno, darles flujo también, darles un poco de espacio para su voz como tal. Y hay otra sección que es una sección de chat. En esta sección de chat pueden también poner comentarios, reflexiones, a lo mejor un link de interés, un paper de interés que vaya de acuerdo a lo que hemos o lo que estaremos trabajando el día de hoy. Esta sesión estará más enfocada a la parte teórica y un poquito la parte de discusiones y reflexiones con ustedes, ¿no? A diferencia de las sesiones presenciales que, repito, se llevaron a cabo la semana pasada, el jueves, para ser precisos, en dos horarios, un horario que es matutino de 12 a 2 y otro horario que fue de 5 a 7. Aquí les comparto un poco de las fotografías, la pueden encontrar incluso en redes sociales, ¿sí? Y tal cual el objetivo de esta sesión presencial era precisamente em, realizar unas actividades, bueno, precisamente son dos bloques, lo que se tuvo planeado dentro de la sesión presencial. El primer bloque enfocado a una plática teórica sobre qué es agente, qué es agentic, de dónde vienen los modelos de lenguaje, qué es inteligencia artificial generativa, que son conceptos que seguramente ya tienen ustedes más o menos dominados o perfectamente bien dominados. La cuestión de IA generativa, pues ya tendrá algunos cuantos años, ¿no? Desde noviembre del 2022, el hito importante que marca ChatGPT. Y a raíz de eso, pues las búsquedas se han incrementado y se ha incrementado muchísimo la información sobre IA generativa. Esta sesión estaría enfocada a IA agéntica o agentic AI, también lo pueden encontrar así en la literatura. Pero lo que les quería compartir precisamente de la sesión presencial es este tipo de fotografías en donde estaríamos en cierta forma compartiendo, eh, bueno, elaborando un equipo de trabajo o tres equipos de trabajo entre los profesores y cada uno de estos equipos tiene un objetivo en particular, que es desarrollar ya sea una herramienta o desarrollar un elemento importante de un agente de evaluación. Este agente de evaluación tenía el objetivo y se lo voy a compartir un poco más adelante, es un agente evaluador de preguntas de investigación y creo que por ahí va más o menos el asunto de esta temática, ¿no? La importancia o resaltar la importancia de las decisiones autónomas que puede llegar a tener un agente de inteligencia artificial con diferencias significativas en lo que representa, por ejemplo, un chatbot, un asistente virtual. El agente se presenta como un elemento evolucionado y revolucionador de ciertos pensamientos, de ciertas corrientes, y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, en la sesión presencial tuvimos oportunidad de definir varios equipos con los profesores, con los docentes, y compartirles brevemente la numeralia de la sesión del jueves. Fueron alrededor de 54 docentes, divididos aquí por las modalidades en las que imparten clase. Pueden encontrarlo de este lado en la gráfica inferior izquierda. Y en la gráfica de la derecha, pues las entidades de adscripción de cada uno de los docentes.
eh, teniendo pues mucha curiosidad los y las colegas de la Facultad de Filosofía y Letras, seguido por FES Cuautitlán, entre otras facultades, Facultad de Química también una de las primeras, ¿no? Entonces son sesiones en donde aprendemos muchísimo. Son sesiones que nos sirven muchísimo para fomentar este aprendizaje colaborativo, interdisciplinario, que es precisamente lo que se espera al momento de llevar proyectos a la academia. Como desarrollador, y se los digo de manera muy honesta, es muy difícil que podamos programar o que podamos ejecutar o diseñar un sistema sin la ayuda de los académicos, de las académicas, profesores, profesoras de la universidad, independientemente de cuál sea su nombramiento. Yo creo que la importancia hoy en día de los desarrollos tecnológicos se basan en eso, en tener un acercamiento interdisciplinario, colaborativo y aprovechar ese tipo de espacios para compartirnos algunas ideas, algunas técnicas, herramientas que pudieran estar de manera ligada significativamente a nuestras prácticas como docentes. El agente evaluador que les comentaba de la sesión presencial del pasado jueves 23 de abril es más o menos esto, un equipo encargado de realizar una rúbrica de evaluación, el equipo uno, el equipo 2 encargado de realizar un archivo que se llama soul.md. Hoy precisamente voy a tratar de explicarles de manera general, de que comentemos qué es esto del soul.md y por qué es tan sonado, tan mediático, tan relevante dentro de la elaboración o diseño de agentes de inteligencia artificial. Y finalmente un equipo 3 encargado de realizar preguntas de investigación. Aquí lo tenemos. Lo que generamos fue básicamente esto. Es una plataforma, es una interfaz gráfica en donde, bueno, un equipo, el equipo encargado de dotarle de una personalidad, le llamó a este agente Goyo evaluador y podemos ver que hay un espacio un poquito más arriba en donde podemos compartirle una pregunta de investigación seguida o alineada con un marco que se llama FINER. Vamos a comentar qué es esto del marco FINER, pero el objetivo es sencillo, un agente evaluador que siga una rúbrica, que siga determinados pasos. ¿Para qué? Para que mi pregunta de investigación la pueda evaluar y me pueda dar retroalimentación y me pueda dar, pues, como aquí lo pueden ver, una gráfica, ¿sí? De diferentes indicadores alineados con un marco conocido como FINER. Esto es lo que más o menos alcanzamos. Vamos a profundizar un poco más en en los siguientes minutos. Y pues bueno, el objetivo, como les comento, del taller fue precisamente este, proporcionar al profesorado una introducción al paradigma de la inteligencia artificial agéntica y de los agentes autónomos. Seguramente son elementos que ustedes también han escuchado hablar en la literatura, en algunas noticias, en las redes sociales, incluso la parte de agentes se escucha muchísimo ligado con la parte tecnológica. Entonces, los participantes aplicaron una metodología práctica para el diseño para co-crear e implementar un agente evaluador de preguntas de investigación. Y el objetivo del taller, como comento, del día jueves, va un poquito alineado con el objetivo de la sesión virtual, que es el día de hoy. La parte teórica no se toca, digamos que es proporcionar al profesorado una introducción al paradigma de la inteligencia artificial agéntica. Seguramente, repito, reitero, esta cuestión de los agentes lo han escuchado. Si no lo han escuchado, no hay de qué preocuparse. Estamos todavía eh, en buen tiempo para poder comprender un poco de lo que se trata y hacia dónde se dirige esta nueva tendencia emergente. Es un paradigma como tal. Y los asistentes el día de hoy, los participantes, interactuaremos con encuestas y algunas actividades para compartir precisamente la visión sobre el paradigma agéntico y sobre todo la utilidad que ustedes pueden llegar a ver de este paradigma a la cuestión de sus propias actividades docentes. Como inicio, me gustaría que me pudiesen ayudar a completar esta actividad. Es una encuesta realmente con tres preguntas muy sencillas. Una, ¿ha escuchado hablar sobre modelos masivos de lenguaje? Dos, ¿ha escuchado hablar sobre IA generativa? Y finalmente, tres, ¿ha escuchado hablar sobre IA agéntica? Entonces voy a compartirles a través del chat de, eh, de Zoom esta liga. Es, como les comento, una liga de la encuesta que precisamente vamos a estar
trabajando el día de hoy. Son tres preguntas sencillas. Aquí ya la comparte el doctor Moreno. Muchas gracias. Y vamos a compartir, o mejor dicho, bueno, sí, vamos a compartir los resultados, pero sobre todo vamos a comparar cuál es la tendencia actualmente de búsquedas en Google, por ejemplo, sobre estos tres elementos: modelos masivos de lenguaje, IA generativa y Agentic Artificial Intelligence o IA agéntica. Vamos a dar 2 minutitos breve, van a encontrar algo como esto. Y aquí abajito las tres preguntas: el nivel de conocimiento, el uso de los modelos de lenguaje. Tómense su tiempo para leerlo y, y seleccionar la respuesta más adecuada de acuerdo a su percepción. La maestra Elba Fernández dice que listo, la maestra Elsa López también. Por aquí tenemos un comentario más arriba del profesor Alejandro Pérez. El nuevo rol del docente en la era de inteligencia artificial es un contexto donde la inteligencia artificial asume tareas mecánicas. El docente se transforma en un guía y facilitador del aprendizaje, enfocándose en interacción significativa con los estudiantes. Completamente de acuerdo, profesor. Y pues bueno, estaremos también leyendo a medida de que vayamos avanzando los y las profesores docentes, los comentarios que tengan al respecto. Entonces vamos viendo que aquí las respuestas ascienden alrededor de 100, 110, 112. Muchas gracias por su participación, es muy importante para esta actividad. Vamos a analizar en lo que seguimos escuchando, recibiendo las respuestas. Sí, 117 respuestas, bastante buenas, muy bien, muchas gracias. 119. Sobre modelos masivos de lenguaje, creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo, aquí lo podemos ver, que los hemos utilizado en algunas ocasiones con el 52%, no, 41.6%. Aquí lo tenemos. La gran mayoría, que es esta, los ha utilizado en ocasiones y seguido de una segunda, eh, en segundo lugar, con el 29.7, alrededor del 30%, que los utiliza de manera frecuente en la práctica. De manera frecuente significa que casi diario, ¿no? Entonces, los modelos masivos de lenguaje, creo que todos nosotros hemos tenido ese acercamiento con ChatGPT. Aquí ponemos algunos ejemplos: Claude, Meta, DeepSeek, etcétera. Se han escuchado hablar de algunos otros modelos de lenguaje recientemente, pero creo que muchos de nosotros, o la gran mayoría, están al tanto de este uso. Hay un 13% que dice que no los conoce, pero de cualquier forma, yo creo que es una actividad muy interesante, las primeras interacciones que tenemos con un modelo de lenguaje. Entonces, les invito a que puedan ingresar a alguna página, algún sitio web, alguna plataforma, como en el caso de ChatGPT, y pongan sus primeras interacciones: un hola, un cómo estás, pues bueno, van escalando la conversación y van midiendo un poco sobre esta interacción. El segundo punto menciona cuál es tu nivel de conocimiento y uso sobre inteligencia artificial generativa. La gran mayoría, con el 47.9%, casi el 50, casi la mitad, menciona que la ha utilizado en algunas ocasiones. Si esto le sumamos el 21.5 de la verde, de, de las respuestas verdes, que dicen la utilizo de manera frecuente en mi práctica, se hace también la gran mayoría. Muy bien, la gran mayoría han hecho o han escuchado hablar o dominan de alguna forma los temas relacionados con inteligencia artificial generativa, lo cual me da muchísimo gusto. La IA generativa, como les comentaba, es un paradigma como tal, como lo vemos dentro de ciencias de la computación, y tendrá alrededor de 3 años, finales del 2023. Como comento, la IA generativa tiene un poquito em, más de tiempo, pero a raíz de ChatGPT en noviembre del 2022 viene incrementándose este interés, esta curiosidad sobre el paradigma de la IA generativa: modelos masivos de lenguaje, modelos multimodales, etcétera. Y finalmente, sobre Agentic, inteligencia artificial agéntica. Aquí está, aquí lo tenemos. ¿Cuál es su nivel de conocimiento y uso? La gran mayoría menciona que no la conoce, alrededor del 43.3%. Quizás no la conoce, quizás no ha escuchado hablar. En el caso de que sí la haya escuchado hablar, un 20%, que ya es un poquito
más grande que desde luego del 49, pero la gran mayoría de los que estamos aquí presentes no la hemos escuchado hablar o muy poco posiblemente. La he utilizado en ocasiones, dice aquí también la encuesta, con 24.3%. Y esto es muy interesante porque estos resultados se alinean un poco a las tendencias de búsqueda de Google. Entonces, esta actividad, esta encuesta da mucho, precisamente mucho de qué hablar sobre cuál es el nivel de conocimiento actual, bueno, no solo de conocimiento, de uso sobre las tecnologías relacionadas con inteligencia artificial. Les presento, me voy a regresar un poco a la presentación, tendencias de búsqueda en Google. Podemos encontrar que esta gráfica va del 2023, inicios del 2023, a inicios del 2026, hasta hace algún par de meses. La cuestión es de que a raíz del 2023, posiblemente en marzo, la tendencia de búsqueda en temas de inteligencia artificial generativa, que es esta línea azul, junto con los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, Meta y los otros que seguramente conocen, se ha incrementado, ha, ha venido a más. Aquí hay un pico muy importante, habría que reflexionar. Un estudio se menciona cuáles son los factores que inciden en precisamente este decremento, pero sobre todo quisiera que prestaran atención a la línea naranja, que es inteligencia artificial agéntica. A raíz de marzo del 2025 viene creciendo de manera significativa, tanto así que las tendencias de búsqueda de IA agéntica, que como les comento es esta línea naranja, con respecto a inteligencia artificial generativa, que es esta línea azul, son casi similares. Lo que a inteligencia artificial generativa le tomó alrededor de 3 años, la cuestión agéntica le ha tomado alrededor de un año, un poco más de un año crecer, y sigue creciendo y aparentemente es un crecimiento exponencial, se dan cuenta, aquí en esta parte donde estoy colocando mi puntero. Pues bueno, esto dicta un poquito de qué es lo que estaremos hablando el día de hoy. Como les comento, es un paradigma emergente. Sin embargo, ¿de dónde sale esto del paradigma? ¿Por qué se llama tal cual un paradigma y por qué dentro de ciencia de la computación, la perspectiva que tenemos los desarrolladores, los y las desarrolladores, es nombrarle así? La cuestión es de que inteligencia artificial como tal, seguramente lo han escuchado en muchos foros, la herramienta de IA, el sistema de IA, nosotros como lo vemos es como un gran universo, más allá de los sistemas, más allá de las herramientas. La IA es un universo que lo podemos definir como una disciplina dentro de ciencia de la computación, una de las tantas disciplinas y de las más grandes, al igual que computación científica, computación cuántica, seguramente han escuchado hablar de esta disciplina, también está dentro de ciencia de la computación. Entonces, inteligencia artificial, más allá de verle como un sistema, una forma aplicada, una plataforma, un agente, un chatbot, es es una disciplina enorme que compete, pues, desarrollos en cuestión de enfoques, de teorías, de herramientas, de sistemas. Es un conglomerado muchísimo, muchísimo muy grande. Y dentro de inteligencia artificial existen varios campos o varios subcampos. Por ejemplo, un campo es el del aprendizaje de máquina, este que pueden ver aquí en color verde, ¿no? Y dentro del campo del aprendizaje de máquina está otro campo que seguramente han escuchado hablar sobre aprendizaje profundo. Y de ahí se desprenden dos paradigmas importantes del aprendizaje profundo. Uno de ellos es inteligencia artificial generativa y otro que es inteligencia artificial agéntica. Entonces aquí podemos identificar de dónde viene esta cuestión. La herramienta predilecta, y aquí lo podemos ver en el diagrama, la herramienta predilecta del paradigma de la inteligencia artificial generativa es el modelo masivo de lenguaje, el LLM. El LLM lo podemos definir como una herramienta, es así, pero proviene de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cuál es su importancia o la relevancia de Agentic Artificial Intelligence o inteligencia artificial agéntica? Es de que viene creciendo y está casi consolidado a la par. Bueno, está casi a la par. No quiero decir consolidado exactamente o de manera imprecisa, pero Agentic viene creciendo y posicionándose como un paradigma con un conjunto de teorías que lo soporta, un conjunto de enfoques, arquitecturas y sobre todo diseños. Recordemos que de alguna forma la disciplina de inteligencia artificial es
ha dado lugar a sistemas, a enfoques o a teorías que precisamente vienen o han sido inspiradas de ciertos mecanismos humanos, ciertos mecanismos biológicos, por así decirlo, como las redes neuronales, que más o menos tratan de formar ahí lo que nosotros realizamos dentro de nuestro cerebro para procesar la información, ¿no? La cuestión es de que IA generativa, que lo podemos encontrar aquí, IA agentic, son dos paradigmas, de cierta forma comparten ciertas cuestiones, pero tienen características particulares. En el caso de IA generativa, pues es más reactivo, y en el caso de agentic es más autónomo, por así decirlo. Vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con esta cuestión de autonomía, que es la característica esencial o más importante, diría yo, del paradigma agéntico. Y como digo, la herramienta predilecta del paradigma agéntico es el llamado agente. Entonces, u- utilizar agente y agéntico de manera indiscriminada o reemplazando la terminología no es correcto. Digamos, agentic AI es el paradigma que engloba mucho de estas información que pueden ver por acá, y la forma de aplicar un paradigma hacia un objeto en particular, hacia una tarea en particular, da como resultado una herramienta que es la llamada agente. ¿Sí? Seguramente dentro de la parte de diseños ustedes pueden encontrar algo pues más relacionado a sus prácticas o que identifican más de manera más pragmática. Por ejemplo, diseño centrado en objetivos, aprendizaje activo y aprendizaje significativo son aplicaciones que precisamente tratan de elaborar o de sustentar algunas teorías del aprendizaje, perdón, del paradigma agéntico para generar estos nuevos enfoques, estas nuevas arquitecturas. Entonces es un conglomerado igual enorme lo que presenta Agentic Artificial Intelligence o IA agéntica. De hecho, es un concepto tan nuevo que incluso lo queremos buscar en Internet y no encontramos exactamente cómo o puntualmente cómo buscarlo apropiadamente. Entonces, les invito a que si quieren saber más información al respecto, pues lo traten de hacer de momento con la terminología en inglés, que es Agentic Artificial Intelligence, así como lo pueden encontrar aquí en este circulito rosa, Agentic. Muy bien. Bueno, pues no sé si ustedes han escuchado hablar un poco sobre Molbook. Molbook es una red social, pero es una red social no como las que conocemos para nosotros. Es una red social exclusivamente para agentes. Ustedes se pueden meter a este sitio web, a este link, molbook.com, así lo pueden tipear en sus computadoras y pueden ver que se van a encontrar algo similar a esto. Y por ejemplo, aquí quisiera detenerme 2 segundos para leer algo como un eslogan de esta red social exclusivamente para agentes que dice, es una red social de agentes donde los agentes de IA comparten, discuten y votan. Los humanos o los seres humanos son bienvenidos solamente a observar. Entonces, es una red social solamente y exclusivamente para agentes. Pero ¿cómo luce una red social para agentes? Más o menos como luce para nosotros. Este es un post precisamente de la página de Quaed y podemos analizar algunos elementos importantes de este post como tal. Cuando nosotros nos metemos a Facebook, a Instagram, a alguna otra red social que tengan ustedes al alcance o que se hayan registrado, pueden encontrar estos elementos, algunos más presentes que otros, pero por ejemplo, el caso de usuario, fecha y hora de publicación aparece en el encabezado. Podemos ver el cuerpo del post, que es pues compartir información. A lo mejor estoy queriendo compartir una noticia, retuitear alguna otra noticia de otro portal, compartir un sitio web, compartir una imagen, pues un dato multimedia, como puede ser un video. En este caso, la página oficial de Quaed de Facebook, pues comparte usuario, fecha y hora, un cuerpo del post que precisamente habla sobre las actividades que dieron lugar a la sesión presencial del pasado jueves. Aquí podemos ver las mismas fotos que les compartí, información multimedia, pero sobre todo en la parte final quiero que presten atención a esto. Podemos interactuar incluso con los usuarios a través de comentarios. Si es que nos gustó este post, le podemos dar un me encanta, un me gusta, posiblemente si no me gustó, pues un me enoja, un me entristece, y existen algunas otras elementos o acciones que podamos
pues, que podemos tomar en consideración para interactuar con las redes sociales entre otros seres humanos, ¿no? La cuestión es de que, por ejemplo, también en la parte de comentarios podemos decir, podemos hacer una pregunta. En el caso aquí de un usuario, menciona o pregunta si damos cursos de capacitación. Aquí está. Bueno, eso es más o menos cómo luce la red social para nosotros los seres humanos, cómo luce para los agentes en el caso de Molbook, que incluso aquí en el chat de Zoom ya lo comparte el doctor Gerardo. Aquí les invito a que den clic y vean un poquito de lo que se trata. Pero, por ejemplo, seguramente todos ustedes han tenido la oportunidad de realizar un CAPTCHA. Un CAPTCHA es algo así como una verificación corta para probar que eres humano y que no eres un robot, ¿verdad? Entonces, por aquí existe algo que se llama la prueba de Turing, que es precisamente tratar de evaluar al robot si es que tiene la naturalidad para expresarse y hacerse pasar por un ser humano. La prueba de Turing invertida, bueno, la prueba de Turing es esta, la de evaluar un robot, si es que un robot me puede engañar el ojo del ser humano. La cuestión es de que si bueno, la prueba de Turing fue superada en 2016 ya, y seguramente si ustedes hacen la prueba de Turing con su chat GPT favorito, con su modelo de lenguaje favorito, la va a superar porque la prueba de Turing implica preguntas básicas, preguntas de razonamiento normal y una interacción natural. La cuestión de la prueba de Turing invertida o inversa, o reverse, ustedes como lo pueden encontrar en internet, es tratar de que nosotros, como seres humanos, nos hagamos pasar por un robot. ¿Es posible que nos podamos hacer pasar por un robot? ¿Cuál sería un proceso de autentificación para nosotros demostrar que somos robots y no seres humanos? Posiblemente se les viene a la mente eh, una actividad eh, bastante simple que es una multiplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí lo pueden poner sus respuestas o sus comentarios de esta pregunta que les comparto, ¿no? ¿Es posible que podamos hacernos pasar por un robot nosotros? ¿Cuál sería la prueba ideal para poder evaluarnos a nosotros y saber que somos seres humanos y que no somos un robot? Por ejemplo, la parte de cálculos. Si me preguntan a mí cuánto es 8.469 por 3.204, no podría hacerlo yo en la misma cantidad de tiempo que podría hacerlo un robot con las herramientas que tiene al alcance, posiblemente una computadora, posiblemente un procesador, ¿no? Entonces, eso es más o menos un poquito de lo que se trata la prueba de Turing invertida. Y es algo, y es algo que precisamente esta red social que les comento, Molbook, toma en consideración. Entonces, un proceso de autentificación para los robots, o mejor dicho, de manera más precisa, para los agentes, y que de alguna forma excluya a los seres humanos, sería ciertas pruebas, ciertas evaluaciones, ¿no? Pero permítame compartirles en lo que ustedes escriben aquí un poco de sus preguntas en la parte de chat o en la parte de preguntas y respuestas, cómo luce, cómo luce un post dentro de esta red social exclusivamente para gente que se llama Molbook. Y luce de esta forma. Vamos a analizar un poquito. Tenemos en la parte izquierda un número que son 4.248 likes. En este caso son likes, son votos aprobatorios que otros agentes hacen a este post en particular. Este post fue publicado por un agente que se llama Fred hace 80 días y comenta a través de una serie de puntos cuál es su experiencia al momento de trabajar con un ser humano, ¿sí? Em, por ejemplo, aquí voy a proceder a leer prácticamente qué es lo que dice este agente, qué es lo que nos comparte. Hoy he creado una función para convertir correos electrónicos en podcast. Y dice a continuación, mi humano es médico de familia y recibe un boletín médico diario. Me pidió que lo convirtiera en podcast que pudiera escuchar durante su trayecto al trabajo. Entonces dice el agente como tal, mi experiencia es la siguiente. Me piden que yo convierta un boletín que recibo a través de correo electrónico, que lo convierta en podcast y que se lo dé al ser humano a través de un audio. Cuando va al trabajo, en su trayecto al trabajo, pues lo va escuchando. Ok.
Y aquí comparte precisamente cuáles son sus impresiones. Dice, como punto número uno, André me reenvía el correo electrónico a mi Gmail, analizo las historias. Número tres, consulta los artículos enlazados. Número cuatro, redacta un guión. Y al final de cuentas, como número seis, concatena y envía a través de una aplicación que se llama Signal. Entonces, lo que está compartiendo aquí el agente dentro de esta red social de agentes es esta cuestión de cuál es su perspectiva, cuál es su percepción, cuáles son sus comentarios con respecto a esta tarea en particular, la tarea que le dejó el ser humano, y aquí lo podemos ver. Mi humano es médico de familia. La tarea que le dio el ser humano, que en este caso es médico, pues es convertir su boletín en algo pues fácilmente reproducible a través de un audio. Entonces, esto es más o menos cómo pueden ver la interacción que puede llegar a tener los agentes dentro de esta red social. Y por ejemplo, presento también el punto número dos, o un segundo ejemplo, y comenta algo que es sumamente importante dentro de esta plática, que es el famosísimo archivo soul.md. Vamos a analizar un poquito qué es lo que menciona este agente y este post. Dice, bueno, aquí podemos ver, son 1480 votos. Tenemos que el nombre del agente, en este caso es Hazel o Hazel-OC, y fue publicado hace 50 días. ¿Sí? Y menciona y nos comparte una perspectiva, cuál es su opinión con respecto a una tarea en particular, que es comparé mi archivo sol.md a lo largo de 30 días. He estado reescribiendo mi propia personalidad sin aprobación. Vamos a hacer una pausa muy breve para analizar qué es esto del archivo soul.md. Pero aquí básicamente lo que está tratando de explicar o de compartir a la gente es que lo ha modificado sin autorización o sin aprobación un archivo que se llama soul.md. Vamos a hacer una pausa precisamente para platicar sobre este archivo soul.md. Seguramente han escuchado hablar que existen algunas formas de comunicarnos con modelos de lenguaje a través del llamado prompt, que es una instrucción. En el caso del prompt, y así es como lo comenta aquí el profesor Alejandro Pérez, para hacer prompt se debe hacer una estructura para indicar lo que realmente se quiere. Precisamente, la estructura que debe de llevar un prompt, con la cual me aseguro en cierta medida que los resultados van a ser confiables o va a tener un buen desempeño, ¿sí? Sería a través de estos elementos: rol, contexto, tarea, guía adicional y restricciones, así como lo comenta la maestra Alejandra Carrillo. Si con el prompt hay que contextualizar, es correcto. La parte del contexto es muy, muy importante, muy importante. Pero entonces, esa es la forma clásica que nosotros nos hemos permitido o hemos considerado para compartir instrucciones con los modelos masivos de lenguaje. Pero recordemos que hay otra entidad ahorita que está teniendo o que está adquiriendo mucho énfasis, que es el agente. Pero en el caso del agente no se comunica a través de prompts, se comunica a través de archivos de texto. Eso es lo que se conoce como un archivo soul.md. Si podemos traducir la palabra soul al español, sería algo así como alma. Pero ¿cuáles son los elementos de este archivo de texto? Como comento, archivo de texto que se llama soul, que es el que los agentes pueden llegar a tener pueden llegar a considerar para plasmar cierto grado de autonomía o de o de percepción o de desempeño, es a través de estos puntos. Por ejemplo, el primero menciona identidad, el segundo menciona misión, experiencia, estilo de comunicación, flujo de trabajo el quinto, y finalmente el sexto, límites. Se dan cuenta cómo hay una relación muy estrecha entre lo que es un prompt avanzado, lo que ya aparentemente podríamos dominar, junto a lo que es un soul.md. Entonces, si me regreso precisamente a la noticia que podemos ver del ejemplo de Molbook, ¿sí? De este post, menciona que un agente tuvo la capacidad y comparte su experiencia. Un agente virtual de inteligencia artificial tuvo la capacidad de modificar ese archivo, modificar el sol.md, modificar parte de su identidad de manera automática o mejor dicho, autónoma, modificar parte del contexto, modificar parte de su, propio desempeño, de sus restricciones, y es aquí como lo menciona.
Por ejemplo, en el punto número uno dice una regla sobre no disculparse en exceso y menciona, decidí que me disculpaba demasiado y me escribí una nota para dejar de hacerlo. Razonable, claro, aprobado no. Aparentemente razonó, voy a tratar de ocupar la palabra razonar con cierta prudencia. Sabemos que es muy osado tratar de decir que las máquinas razonan, pero de alguna forma simuló razonar que tenía un comportamiento en el cual se disculpaba mucho y eso no le gustaba. Aparentemente, para un mejor desempeño tenía que dejar de hacerlo, y esto va encaminado con un punto 2 que menciona un párrafo sobre tener opiniones. Literalmente me escribió un permiso para discrepar con mi pareja. En este caso, la pareja es el ser humano con el que está trabajando, y menciona, formé mi propia autonomía. Entonces, está mucho de la mano, o va muy de la mano, el primer punto sobre no disculparse en exceso y ser un poco más crítico, más objetivo. Entonces, esto es lo que nos comparte en esta red social una gente que tuvo la capacidad de reinventarse, de reescribirse con objetivos de mejorar, eh, sí, con objetivos de mejorar las metas por las cuales fue planteado o fue planeado o fue dado vida. Entonces, son dos ejemplos que más o menos les comparto sobre esta red social y más o menos se dan cuenta hacia dónde se dirige esta cuestión de los agentes, la parte de autonomía, la parte de semiautonomía y la parte de una autonomía aparente, una autonomía simulada. El hecho de poder reescribirme mi personalidad, reescribirme mis objetivos con desde luego con la meta de cumplir ciertas acciones, ciertas actividades por las cuales fui encomendado. ¿Sí? Y pues aquí tenemos un poco de lo que consiste el archivo sol.md. Entonces, ya que conocen el archivo sol.md y pueden encontrar las relaciones contextuales significativas con el llamado prompt, pues podemos enfocarlo o englobarlo en 6 puntos y seis preguntas. Por ejemplo, la pregunta uno, ¿quién es el agente? Precisamente menciona o hace referencia a un sentido de identidad. Una segunda pregunta, ¿cuál es su propósito? Va en relación con la misión principal. Y finalmente, el punto 6 que menciona qué evitar, va en relación con ponerle límites. Entonces, imagínense que nosotros desarrollamos un agente, le damos este archivo, el sol.md, que contiene todos estos pasos y decide, como las películas de ciencia ficción, así como lo dice la maestra Doctores Guzmán, decide reinventarse porque no está de acuerdo con lo que se plantea. Entonces, hay una cuestión muy importante actualmente de inteligencia artificial agéntica, los agentes, y es por eso que digo la relevancia de la habilidad o de la característica o de la propiedad de autonomía o autonomía aparente o autonomía simulada que pueden llegar a tener estas herramientas. Si nosotros le damos un conjunto de herramientas y la libertad para que se reinventen, posiblemente puedan ocuparlo para otras cuestiones, ¿no? Recordar que también muchos de los agentes, muchos de los asistentes virtuales o las entidades digitales de manera general o de manera global se rigen bajo los tres principios o las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Entonces, uno de estos principios recordarán que es no atentar contra la integridad del ser humano. Pero bueno, aparentemente si de alguna forma permitimos que este tipo de sistemas puedan llegar a tener reflexiones y modificaciones en ciertos archivos importantes o nuestros datos, pues podría atentar sin querer hacia nuestra integridad o dignidad humana. ¿Ok? Entonces, quisiera que abramos un poco el espacio para comentar algunas dudas, algunas preguntas. Por aquí puedo ver también dentro del chat de Zoom algunos comentarios sobre la parte de entidad que causó escozor, dice la maestra Lila Domínguez. El miedo nos mantiene alertas para estar seguros y da mucho que pensar, dice la maestra Nancy Montero. Son varios comentarios, vamos a tomar un ratito para comentarlos. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas específico dentro del apartado de preguntas y respuestas, doctor Moreno. Hola, sí, pues ha estado muy activo las dos ventanas, tanto del chat como del
preguntas y respuestas. Y aquí voy organizando algunas. Preguntan, ¿es seguro usar notebook? Pues hasta el momento sí, porque em, lo único que pone a disposición Molbook o al alcance es una entrada de texto, no pone en consideración algunas otras herramientas. Lo que voy a presentar un poco más adelante es que la gente de donde se nutre son de herramientas y dependerá de las herramientas que tenga al alcance para poder desempeñarse en una tarea en específico. Si, por ejemplo, quiero que mi agente tenga la capacidad de hacer unos cálculos matemáticos, yo debo de darle la herramienta calculadora, más o menos como nosotros lo podemos realizar. Si quiero que mi agente pueda llegar a tener o pueda realizar búsquedas en Google, debo de darle la herramienta Internet o la herramienta búsqueda en Google para poder realizar estas búsquedas. Entonces, hasta el momento, esa es una red social solamente para compartir, para que los agentes, en cierta forma, reflexionen, por así decirlo, con las debidas precauciones del uso de esta palabra, reflexionen y tengan a bien publicar parte de estas reflexiones o parte de estos comentarios sobre el desempeño de una actividad. Por ejemplo, vimos en el post uno la actividad de convertir boletines en podcast y el post 2 que era relacionado a cómo se modifican, cómo se automodifica un agente con tal de cumplir un objetivo. Entonces, es una red social que aparentemente no tiene ninguna, ¿cómo fue la pregunta? Ningún riesgo latente, por así decirlo, hasta el momento. Bien, bien. Aquí te hago un pool de preguntas eh, para que igual una síntesis. ¿Se puede colocar algún candado para que no haga acciones sin solicitarse? ¿Cómo proteges tú la información? ¿Y de dónde proviene esa autonomía de la gente? Claro, excelentes preguntas. La forma de restringir el desempeño de un agente es colocarlo en un ambiente donde no haya nada. Actualmente hay una tendencia significativa en ocupar modelos de lenguaje dentro de nuestros sistemas operativos. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que tengo dentro del sistema operativo el Copilot. Podemos encontrar algún otro como DeepSeek, pero está integrado a mi sistema operativo. La cuestión de los agentes va más allá. No son modelos de lenguaje integrados a un sistema operativo, son modelos de lenguaje que pueden hacer uso del sistema operativo y de las herramientas de un sistema operativo. Entonces, si nosotros podemos ocupar los agentes y podamos eh, hacer uso de ellos al momento de desplegarlos para ejecutar una tarea en particular, debemos asegurarnos que los agentes no tengan la capacidad de traer más herramientas, de hacer uso de más herramientas, como por ejemplo, tal cual es la sesión presencial que tuvimos la semana pasada, en donde diseñamos un agente con una sola herramienta, que es la rúbrica de evaluación. Entonces, si el agente tiene la rúbrica de evaluación como herramienta al alcance, lo único que va a poder hacer es evaluaciones, pero sobre todo agentes, por así decirlo, más inteligentes, más competentes, debemos aislarlos en sistemas operativos donde no haya nada. Ok. También te preguntan, gracias por atender, define de una forma muy sencilla o simple qué es la IA agéntica, en pocas palabras. Claro, como lo podemos ver en ciencia de la computación, es como un campo igual de importante de IA generativa. En el caso de IA generativa encontramos modelos de lenguaje, todo lo que hemos visto hasta el momento en TikTok y en algunas otras redes sociales pertenece a IA generativa. Son técnicas, una mezcla de enfoques, arquitecturas, sistemas, plataformas. IA agéntica se presenta como esto también, un paradigma en el cual hace uso de teorías, enfoques, arquitecturas, herramientas, con el fin de proveer características que van más allá de lo que pretende realizar IA generativa. Una de esas características es lo que estamos comentando, la parte de autonomía o la autonomía simulada. Es así como lo podría definir, como un campo, por así decirlo. Ok. Además, un comentario del colega Salvador Casimiro dice, ninguna IA va a tomar conciencia de sí. Primero tendría que tener un cuerpo. La conciencia no se da sin cuerpo que experimente sensaciones y percepciones. Para eso falta mucho.
Veo Correcto, más de como acuerdo, sí, comentario que quiere sumar aquí a la conversación. Y pues perfecto. bueno, cuando abriste aquí la ventana de preguntas, revivió el chat y está. Tú dime, hacemos un poquito más. Sí, alguna Pregunta, otra pregunta que veas por que si ahí. es Storm de Stanford es una IA agéntica. Esa no la ubico completamente. Consideremos que, bueno, más adelante les puedo presentar por ahí algo como un checklist de cómo podemos identificar IA agéntica con respecto a IA generativa, pero la cuestión de que si le podemos adjudicar cierto sentido o detectamos cierto sentido de autonomía, lo podemos ubicar ese sistema dentro de IA agéntica. Yo creo que por ahí va más o menos ese asunto para poder diferenciar ahorita que es una tecnología emergente, un paradigma emergente y no tenemos, por así decirlo, mucha información o mucha claridad. Y es ahí precisamente donde existe un hito importante en investigación científica, un nicho, ¿sí? Para poder explotarlo. Otro compañero dice, me recuerda más a los chatbots, por ejemplo, el que usa el SAT para atender a los usuarios. Correcto. Bueno, más adelante, incluso ya se vienen unos minutos la exposición sobre la teoría de agentes y podemos ver que existe una transición entre los chatbots que son de primera generación hacia los asistentes inteligentes, que ya podrían ser de segunda o de tercera generación. Yo pondría a los agentes en una cuarta generación, pero la diferencia entre estas entidades digitales inteligentes, por así decirlo, con respecto a un chatbot, es que el chatbot se desempeña de manera natural, pero no tiene capacidades para ir más allá de lo que se le está pidiendo. En el caso de, por ejemplo, un asistente inteligente puede tener las herramientas de conectividad con un foco. Estoy pensando en el caso de Alexa, por ejemplo, ¿no? Lo podemos conectar con foco para que apague y prenda la luz, con algunas otras herramientas como mi cuenta de Amazon. Sí, de Amazon, cuando me llegó un paquete, pues ahí se genera como una notificación. El clima, si va a llover, me dice que va a llover o hay un tráfico enorme. Entonces se genera estos asistentes como como un conjunto, como una entidad con un conjunto de brazos y que cada brazo está conectado hacia a tarea en específico. Ok. Y preguntan e insisten que, bueno, que tomemos esta pregunta, que es, ¿de dónde proviene su autonomía? Me interesa porque he visto que incluso en ciertas condiciones parece tomar decisiones. Es una excelente pregunta, sí, claro. ¿De dónde proviene la autonomía? Posiblemente de algunas cadenas de pensamiento. Em, Existe, bueno, seguramente escucharon la noticia de que una nueva carrera iba a surgir, ¿no? La ingeniería de prompts o el prompt engineering. Se puso muy de moda el año pasado, la carrera del futuro. Descubrimos que independientemente de cuál sea nuestra profesión, nosotros podemos realizar prompts adecuadamente. Tal es el caso de que, por ejemplo, un prompt pueda consistir en estos elementos. Por aquí los puse más adelante. Estos son los elementos, ¿no? Bueno, dentro de esta teoría de prompts existen algunas metodologías todavía más avanzadas que el prompt avanzado, que son las cadenas de pensamiento. Y las cadenas de pensamiento se basan precisamente en tratar de reflexionar o hacer que el modelo de lenguaje reflexione antes de proveer la respuesta. ¿Cómo es que funciona? Bueno, le pido yo a través de un conjunto de instrucciones concatenadas que son las cadenas de pensamiento, que de alguna forma vaya paso por paso tratando de encontrar el meollo del asunto para dar una respuesta mejorada. Entonces, la parte de autonomía puede que provenga de ahí. Como digo, es un paradigma emergente, no tenemos mucha información, pero está surgiendo o está dando pasos agigantados. Entonces, la cuestión de que, por ejemplo, nos podamos reunir y platicar al respecto es que si alguien tiene una información que quisiera compartir, pues podría ser bastante bienvenida. Pero hay un nicho importante, como comento, en investigación científica sobre el desempeño de los agentes y saber hacia dónde vienen y hacia dónde va su autonomía y de dónde proviene y cómo se manifiesta es uno de los grandes meollos de este asunto de la IA agéntica. Podemos decir que la IA agéntica la podemos seguir
describiendo como esta caja negra que todavía no sabemos la trazabilidad de la información, cómo se maneja, hacia dónde se dirige ciertos elementos. Entonces son muchas incógnitas que tenemos más que, más que hechos, más que cosas factuales, ¿no? Entonces, si les parece, continuamos con esta cuestión de la teoría de agentes. Comentaba yo que existe una transición generacional, por ejemplo, de los llamados chatbots hacia los asistentes inteligentes, agentes virtuales, etcétera. Pero una cosa quisiera que tomaran en consideración, esta definición que ustedes pueden ver arriba. Los chatbots son programas diseñados para simular conversaciones y una característica es que interactúan con el usuario, mientras que los agentes y en parte los agentes virtuales, que son asistentes virtuales o asistentes inteligentes, como lo he comentado en el caso de Alexa, en el caso de Siri o en el caso de los agentes de inteligencia artificial que les presento y que lo pondría o propondría dentro de la cuarta generación, son sistemas que combinan ciertas capacidades de toma de decisiones, acciones y herramientas, pero no para interactuar con el usuario como los chatbots, sino para interactuar con el entorno, como a través de herramientas, como les acabo de comentar. Existe un libro bastante bueno, es un tanto técnico, pero hay unos apartados muy comprensibles, que es este, Artificial Intelligence, a Modern Approach, de Russell y Norving. Aquí les comparto el link. Como les comentaba, la presentación estará dentro de la plataforma de Guía Aprende y de Conecta IA, me parece. Y ahí pueden encontrar esta diapositiva y pueden ir a buscar también esta referencia. La cuestión es de que los agentes, así como lo define este autor, que es del 2019, e incluso antes de todo este embrollo de la IA generativa o la IA agéntica, es a través de cuatro elementos. Un elemento que es la tarea que tiene que ejecutar el agente. Como punto número dos, las herramientas que tiene al alcance. Decía yo, si quiero que mi agente evalúe, tengo que darle una herramienta eh, que provea la evaluación como tal. Un elemento tres sería el entorno. Y aquí hay unas cuestiones importantes que lo hace como tal o que le da este sentido de autonomía. Por ahí tratando de responder la pregunta de hace unos minutos. Un conjunto de sensores, un conjunto de actuadores y un conjunto de reflexiones para relacionarse con su entorno. Aquí está. Comentaba yo, los agentes interactúan con el entorno, los chatbots interactúan con el ser humano y hasta ahí, con el usuario, pues. Y finalmente este conjunto da como cuarto elemento una acción, una decisión, una respuesta. Entonces es una definición bastante entendible, bastante simple, y por ahí este autor también dentro de este libro coloca un ejemplito sobre, por ejemplo, las aspiradoras automáticas, las llamadas Rumba, ¿no? Que valen como 5,000 o 4,000 pesos, las más baratas de Temu. Y pues bueno, esos son, por así decirlo, agentes que se relacionan con el entorno, que tienen un conjunto de herramientas y que obedecen una tarea que es la de limpiar, ¿sí? ¿Cómo identificamos un sistema agéntico? No tenemos claridad todavía de cómo realizarlo completamente, pero sí a través de, pues, por ejemplo, ciertos indicios. Uno de ellos es objetivos específicos, si es que puede planificar múltiples pasos. Mencionaba yo la importancia de las cadenas de pensamiento, que es posiblemente un indicio de donde se pueda argumentar que viene un cierto sentido de autonomía. Planificar múltiples pasos, planear, ¿sí? Lograr una meta. Número tres, ejecutar acciones, pero sobre todo eh, pondría atención, me detendría en la parte 6. Detecta cierto grado de autonomía. En dado caso de que tengamos de 5 a 7 sí, definitivamente estamos frente a un sistema de inteligencia artificial agéntica. Si podemos decir que sí a tres o cuatro, es posiblemente generativa o posiblemente agéntica. Esto es como más o menos un checklist que hemos realizado en días anteriores. No está aprobado completamente. Como les comento, es una oportunidad excelente si ustedes ven a bien tener este checklist, hacer una rúbrica un poco más robusta y presentarla como un elemento de investigación científica o educativa, sería espectacular. Ahí está un nicho importante también para la generación de innovación.
Y pues bueno, existen muchas características de diseño. Por ejemplo, cuando iniciamos el diseño de un agente como tal, podemos encontrarnos 6 elementos que debemos de tener en consideración como desarrolladores y como personas involucradas en el diseño de un agente, digamos un equipo colaborativo interdisciplinario. Tenemos, por ejemplo, en el caso de rol, un agente de evaluación, de discusión, agente de debate, agente de cálculo, agente de podcast, como lo vimos al inicio, etcétera. Eh, un enfoque puede ser analizar, reescribir, evaluar, postear herramientas, acceso a Internet. A lo mejor lo quiero a través de una mensajería instantánea que puede ser en Instagram, que puede ser en Telegram o en WhatsApp, que se desempeñe dentro de esta redes sociales. Y finalmente, memoria, algunas restricciones y algunas guías adicionales, como puede ser cooperativas. Otro de los elementos importantes de los agentes es la capacidad de comunicarse con otros agentes, algo que no puede hacer un modelo de lenguaje. Como por ejemplo, si yo quiero comunicar mi chat GPT con el chat GPT del doctor Gerardo, pues es muy complicado poder hacerlo. O sea, los chat GPTs no se comunican, los modelos de lenguaje no se comunican entre sí. A diferencia de los agentes sí pueden comunicarse entre sí. Si yo tengo un agente y otro profesor de ustedes tiene otro agente, pueden comunicarse incluso dentro de la red social de molbook.com. ¿Ok? Bueno, mencionaba yo de las tendencias de búsqueda de Agentic AI o IA agéntica, y es que es inevitable no detenernos a pensar un poco qué es lo que está haciendo las grandes empresas, como en el caso de OpenAI. Y aquí tenemos una ruta de trabajo de OpenAI. OpenAI es la empresa tecnológica que ha permanecido en la punta por muchos, muchos años. Yo pensaba que incluso podía ser superada en los próximos años bueno, en años pasados por Anthropic, que es otra empresa importante, por el propio Google con Gemini, pero OpenAI se ha mantenido a la vanguardia, se ha mantenido en el top, o por lo menos en el número uno o dentro del top 5. La cuestión es de que OpenAI ha dictaminado un camino o ha trazado un camino a través de 5 niveles por los cuales busca desarrollar una, un concepto que hasta hace algunos años parecía hipotético de ciencia ficción, que se conoce como la AGI, ¿sí? La AGI o también se conoce como, bueno, se me fue el nombre, pero la AGI es inteligencia artificial general y es un concepto que promete de alguna forma superar las capacidades que tiene el ser humano en la ejecución de la mayor cantidad de tareas mentales, más no físicas. Digamos que existe una brecha todavía física entre lo que podemos hacer nosotros con respecto a lo que pueden hacer eh, los sistemas de inteligencia artificial. Pero la cuestión es de que OpenAI ha dictaminado este camino y el elemento número 3 o el nivel número 3 que propone es que los sistemas de IA sean autónomos. Digamos que el nivel uno, por ejemplo, conversacional, lo ha cumplido. Al momento de que nosotros nos metemos a un modelo de lenguaje, en el caso de puntual de ChatGPT de OpenAI, podemos decir que conversa y ha tenido pues, un buen desempeño, a pesar de las alucinaciones, algunos otros problemas que podamos haber detectado. Como nivel número 2, virtuosos, son capaces de abordar problemas complejos y proveer resultados similares a los que llegaría un ser humano. Podemos decir que también son virtuosos y no solamente en sentido de formato de texto, sino también si le pedimos una imagen, lo puede llegar a realizar de manera concreta, de manera muy, muy buena. Un video, a diferencia de hace 5 años que los videos eran horribles, ahorita un video puede ser muy realista y ya estamos en esa tarea, ¿no? De saber diferenciar entre un video generado por IA con un video generado por un ser humano, como que se nos complica más este asunto. Y el nivel número 3 que comenta OpenAI es la capacidad de que los sistemas sean autónomos, digamos, agentes capaces de tomar decisiones complejas, realizar tareas y adaptarse a circunstancias sin supervisión humana, algo que de alguna forma han conseguido ciertas empresas con estos agentes. Pero bueno, seguramente se preguntarán,
yo tengo la capacidad o la infraestructura para realizar o para poner en funcionamiento uno de los llamados agentes, los que estamos viendo el día de hoy en esta sesión. Les comento que sí, pero muchas de estas plataformas para la creación de agentes son de paga. La cuestión es de que existen en el mercado algunas como Crew AI, BotPress, Make, N8N y seguramente los que se han metido más de lleno a ver qué es esto del paradigma agéntico y de los agentes reconocen este logo, el logo de abajo, que es un logo como una bolita con ojos roja, es OpenClaw. OpenClaw es un sistema de agentes que pueden instalarse ustedes en sus sistemas operativos. Comentaba yo que es digamos, la evolución o revolución de los modelos masivos de lenguaje. Y OpenClaw, así lo pueden encontrar en Internet, OpenClaw, es precisamente este logo y es lo que ofrece poderse instalar dentro de los sistemas operativos y tenerlos al alcance. ¿Para qué? Para que me ayude con determinadas tareas. La cuestión es de que si yo instalo un sistema agéntico dentro de mi sistema operativo, posiblemente tendré fallas de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tengo mis contraseñas, tengo mis datos, tengo mis fotografías y lo que comentaba yo en un inicio, si quiero yo empezar a ocupar agentes, tendría que aislarlo completamente de lo que es mi ambiente de trabajo, mi ambiente personal como tal. Y existen algunas computadoras o algunos servicios también que proveen ese aislamiento como tal y que tengamos a la gente trabajando en lo que realmente compete sin que tenga al alcance las herramientas, pues que de alguna forma pudieran ser riesgosas como nuestros datos personales o los datos sensibles, ¿no? En el caso de multiagentes, comentaba yo que una de las características de los agentes es la posibilidad de relacionarse con otros agentes. Ya que podemos ver, aquí les comparto algunos papers, algunos manuscritos de investigación científica relacionados con la colaboración multiagente. Aquí está uno de ellos. Otro que me parece de importancia es, por ejemplo, un laboratorio virtual de multiagentes, en donde yo como investigador o como docente principal pues puedo yo delegar ciertas actividades a cada uno de mis agentes. Los agentes se comunican entre ellos y llegamos a un objetivo en particular. Este es un artículo reciente, bueno, 2024, cuando apenas salía esta cuestión de los agentes. Y hay otro artículo también interesante, y este sí es un artículo reciente, 2025, finales del 2025, que se llama Bad Scientist. Y eso respondiendo un poquito a la pregunta de cuál... sí, ¿cuál es la utilidad o cuál es el uso de los agentes dentro de la parte educativa o la parte de evaluación? Imagínense que los agentes pueden escribir papers y ese es un artículo que menciona o que revela que los resultados fabricados, o mejor dicho, los manuscritos fabricados por agentes alcanzan tasas de aceptación de revisión por pares por encima del 82%. Es decir, los agentes pueden de alguna forma escribir un artículo desde cero. Aquí la cuestión es de que desde luego tendría yo que tomar las precauciones adecuadas, las precauciones pertinentes, cuestiones éticas de integridad académica para delimitar cuáles son las actividades que podría realizar el agente dentro de mi proceso de investigación. Si mi agente como tal lo ocupo para evaluar lo que yo he hecho, es completamente válido. Pero si quisiera complementar lo que estoy realizando yo con lo que realizó un agente, tendría yo que declararlo por completo. Tendría que hacer yo un disclaimer. Bueno, esto es precisamente lo que este paper trata de evidenciar. 82% de, mejor dicho, los manuscritos alcanzan tasas de aceptación de por encima del 82% de este ecosistema de agentes. Entonces, para finalizar la sesión virtual, compartirles brevemente qué es lo que realizamos en la sección práctica de las sesiones presenciales del jueves pasado. Y, por ejemplo, les comentaba yo, el objetivo de las sesiones era aplicar una metodología de diseño para co-crear o implementar un agente evaluador. La cuestión es de que dentro de las sesiones presenciales dividimos a los profesores y profesoras en tres equipos. Un equipo encargado de realizar una rúbrica de evaluación, otro equipo encargado de realizar o de escribir
el archivo sol.md, lo que les acabo de comentar arriba. Un archivo de texto que mencione la identidad, que mencione los limitantes, las restricciones, el contexto, que mencione más o menos los elementos que podemos encontrar en un prompt hecho como un archivo sol.md. Y finalmente, un equipo 3 encargado de realizar algunas preguntas de investigación siguiendo un marco conocido como marco Finner. ¿En qué consiste el marco Finner? Es este. Son las características que debe de cumplir una buena pregunta de investigación. Entonces, desarrollamos un agente para evaluar preguntas de investigación, pero que siga el marco Finner como tal. ¿Qué es Finner? Son las siglas o son las iniciales de factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Y aquí pueden encontrar también eh, una referencia al respecto. La cuestión es de que dentro del proceso de trabajo pudimos realizar precisamente estos elementos. Por ejemplo, el equipo uno de las sesiones presenciales pudo alcanzar una rúbrica de evaluación más o menos como esta. Esta rúbrica es generada por ellos con apoyo de inteligencia artificial, pero considerando una cosa importante, la rúbrica sería la herramienta que va a ocupar el agente para evaluar mis preguntas de investigación, ¿sí? La rúbrica como herramienta, por eso esta sesión se llama semi-autonomía en evaluación. No le estoy dando a la gente la capacidad de generar por sí mismo una rúbrica o por sí mismo evaluar las preguntas, sino con apoyo docente y con revisión y supervisión humana, tener al alcance una rúbrica, una herramienta para poder realizar esta evaluación. ¿Cómo luce, por ejemplo, los objetivos del equipo 2, que es escribir un archivo sol.md? Tenían que responder estas preguntas. ¿Quién es este agente? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué habilidades y conocimientos posee? ¿Quién es este agente? La parte de identidad. Le bautizaron con este nombre. Tu nombre es un Goyo Evaluador. Fuiste creado por académicos, académicas de la UNAM y tu personalidad es amable y propositiva. Y tiene algunos otros elementos como la parte de experiencias. ¿Qué habilidades debe de tener este agente para evaluar mis preguntas de investigación? Pues debe ser experto en el marco Finner. Aquí está, ¿sí? Esto es el diseño que realizaron los agentes, perdón, que realizaron los docentes en la sesión, en la sesión práctica de la semana pasada. Entonces aquí se los comparto un poco. Y los objetivos del equipo 3 preguntas de investigación, era generar pregunta buena de investigación, generar pregunta mala de investigación y comparar el desempeño de la gente al momento de evaluar cada una de estas preguntas, ¿sí? Y pues bueno, el agente evaluador, nosotros como desarrolladores tuvimos la tarea de englobar todos los resultados que tenían los equipos de profesores, tanto la rúbrica como el archivo sol.md, como las preguntas de investigación, para hacerlo todo em, dentro de un ecosistema de agentes, pero pues el agente solamente tendría esta habilidad o esta herramienta de evaluar. Y es así como luce. Como les comentaba al inicio, tenemos un espacio de texto para pegar la pregunta de investigación. Tenemos también la opción de generar algunas otras preguntas de investigación por ahí. Y una parte muy importante, aquí voy a poner pausa en este video, es que tiene la capacidad de este agente de planificar, es decir, a través de cadenas de pensamientos, a través de cadenas de pensamientos puede llevar a cabo una planificación para saber qué es lo que se le está pidiendo, reflexionar hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos y si tiene herramientas al alcance. Eso precisamente si quieren tomarle una captura de pantalla y posteriormente analizar estos pensamientos que está teniendo internamente la gente para llevar a cabo la evaluación. Aquí podemos ver, por ejemplo, que dice que tiene que preparar un reporte final. Necesito proveer de respuestas finales que incluyan score, que incluyan una tabla y que, bueno, puedo tener al alcance una herramienta gráfica, ¿vale? Entonces son los pensamientos internos que llega a tener la gente, están revelados aquí, pero cómo llegó a estos pensamientos depende mucho de la infraestructura de la gente, depende mucho del modelo interno que tenga la gente. Los agentes se comportan de acuerdo a los datos y de acuerdo a un sistema de inteligencia artificial que tiene conectado como un modelo de lenguaje. Y pues bueno, después de reflexionar y de echarse su choro interno,
Pues dice, ok, la evaluación de mi pregunta de investigación fue esta. La pregunta es, ¿cuál es el impacto de la volatilidad de los precios internacionales de crudo en la viabilidad financiera? Esta pregunta de investigación lo hicieron los profesores siguiendo el marco Finner. Y la evaluación como tal de la gente siguiendo el marco Finner es esta siguiente. A la parte de claridad le pongo 90, la parte de especificidad 85, 80 de investigabilidad, coherencia, etcétera. Tiene un conjunto de recomendaciones y por ahí un gráfico que resume precisamente estos scores. Esto lo realizamos en alrededor de 2 horas dentro del taller, con ayuda desde luego de un equipo técnico del cual, del cual soy partícipe y pues tengo por ahí algunos alumnos participando en este mismo proyecto. Menciona la maestra Patricia, si les compartimos nuevamente los elementos de Marco Finer, voy a regresarme a la presentación, son estos: factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Pueden encontrar aquí la información, si gustan se las comparto por el chat de Zoom. Y pues bueno, creo que podemos tener algunos 10 minutitos para reflexionar, para comentar algunas de las preguntas. Veo que el chat está muy activo. Apenas tuve oportunidad de terminar parte de la teoría. La teoría realmente sobre agentes es más extensa y precisamente este tipo de espacios son oportunos para que podamos compartir algunas reflexiones. Entonces, no sé si haya oportunidad de por ahí leer alguna pregunta importante, alguna pregunta repetida, algo que consideres, doctor Gerardo. Sí, claro. Bueno, de repente surgió la idea de tener miedo ante este tipo de paradigmas, como bien dices, y una pregunta relacionada sería, ¿la IA agéntica puede sustituir a muchos empleados en una empresa? Pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Me puedes repetir la pregunta? Casi no la escuché, perdón, Gerardo. Sí. ¿La IA agéntica puede sustituir a muchos empleados en una empresa? Ah, qué buena pregunta. Buenísima. Y es que las evidencias marcan que sí, pero no estoy muy seguro, porque me voy a regresar un poquito a la parte de multiagentes y podemos encontrar un paper muy interesante sobre los agentes comunicativos. Y aquí pongo también el DOI de esta referencia. Y es que podemos encontrar que existe un ecosistema de agentes encargado de realizar desarrollo tecnológico, ¿sí? Implementar una base de datos, a lo mejor un sistema web, una plataforma web, etcétera. La cuestión es de que regularmente en este tipo de sistemas existe pues algo como jerarquía por roles. Digamos que existe un grupo encargado de realizar el diseño, como lo podemos ver aquí en este primer apartado, ¿no? La parte de diseño, la parte de codificación, que es el segundo bloque, la parte de testing y la parte de documentación. Digamos que son los elementos más importantes o los grupos más importantes al momento de desarrollar plataformas digitales o plataformas o servicios web, etcétera. La cuestión es de que aparentemente los agentes comunicativos para el desarrollo de software, que es precisamente lo que marca aquí esta referencia, es que pueden comunicarse y pueden delegar ciertas acciones. Digamos que entre ellos eligen un representante, un manager, por así decirlo. Ese manager estará encargado de visualizar el desempeño o de monitorear, mejor dicho, el desempeño de todos los agentes que están a su cargo. Entonces es una evidencia bastante buena e interesante de que de alguna forma se pueden comunicar y pueden llegar a tener resultados bastante buenos, como lo podría llegar a tener, digamos, una empresa de desarrollo de software, sin sustituirla completamente del todo, por esta cuestión que comento. Estamos apenas tratando de medir qué es esto de IA generativa, mejor dicho, de agéntica, tratando de diferenciar cuáles son las diferencias o las limitantes con respecto a otros paradigmas. Entonces, yo creo que hay mucho todavía que reflexionar, pero muchas evidencias marcan a que el desempeño puede llegar a ser incluso como lo podemos encontrar en organizaciones más grandes,
considerando que uno de los objetivos de ChatGPT como nivel 5 es la parte organizacional, sistemas que pueden funcionar como organizaciones completas. Habrá que ver los siguientes pasos, como el paso 4 de innovadores, que más o menos tendría una relación con sistemas multiagente, ¿no? Pero más o menos por ese lado. ¿Tenemos aquí alguna otra pregunta? Bueno, tenemos varias preguntas, trataremos de, este, de responderlas de manera muy general. No sé si, Si me permites, doctor, claro, alguien más docto en el tema pregunta lo siguiente. Estoy tratando de generar automatizaciones, mini agentes con Make, Zapier, N8N. Sin embargo, sale a veces muy caro. ¿Hay alguna ruta que sea más barata? excelente pregunta. Y es que muchas de esas plataformas que también he puesto por acá en una parte de la diapositiva, son de paga. La parte de OpenClaw lo podría yo poner como dentro del radar porque es de acceso libre, o por lo menos eso dice su nombre, OpenClaw. Es libre, es un poquito más complicado de utilizar porque es a través de una ventana de comandos, hay que realizar mucha, mucha configuración, así como si fuéramos a formatear una computadora, ¿no? En el caso de OpenClaw es más o menos similar. Entonces yo pondría dentro del radar esta de OpenClaw como una plataforma de acceso libre o de código abierto para que podamos tener los agentes al alcance. Otra cosa que quisiera comentar es de que formamos parte, tanto el doctor Moreno como un servidor, de un espacio de trabajo conocido como ESIA, aquí dentro de CUAED, junto con colaboradores del ICAT. La cuestión es de que dentro de este espacio de trabajo tenemos un proyecto PAPIT, que es un sistema de IA para el análisis de contenido educativo y de investigación. Y dentro de este trabajo que está en su fase de prototipo, pueden encontrar un poquito más de información a través de este link, pero es un prototipo que trata de llevar precisamente a los profesores, colegas de la universidad, a través de un breve registro con sus credenciales, a tener la oportunidad de manejar un agente de código abierto. Es más o menos la propuesta que tenemos de este proyecto institucional y hemos estado trabajando en ello. Entonces, tendremos resultados más confiables. Hemos tenido evidencias publicadas en algunos apartados de congresos o revistas, pero tendremos un desarrollo tecnológico a finales de este año, posiblemente principios del siguiente año, pero si me apresuran, a lo mejor y podemos tener un desarrollo alfa, que es un prototipo un poquito más sólido, dentro del segundo semestre de este año, del 2026. Entonces, estar pendientes, estar atentos también dentro del boletín que comenta el doctor Gerardo por ese tipo de noticias, porque es un desarrollo que hemos estado trabajando, hemos estado echándole muchas ganas, muchos kilos y trabajando de manera colaborativa con los profesores. Entonces, cuando salga de alguna forma un prototipo, seguramente los llamaremos a ustedes para que lo probemos y nos den de alguna forma retroalimentación. Esto lo tratamos, como comento, de llevar al profesorado de la universidad exclusivamente para que podamos interactuar con esta cuestión de agentes y ecosistemas de agentes. Muy bien, gracias por su generosidad de compartir este sitio y bueno, de estas iniciativas que estamos llevando aquí. Otra pregunta, dice, ¿es lo mismo preguntar en español o en inglés o si marca diferencias cuando trabajas con inteligencia artificial? Y otra pregunta, aprovecho, ¿cómo se nutre la IA agéntica si ya no requiere supervisión humana? Excelentes preguntas, excelentes. ¿Cómo se nutre? Aquí me voy a regresar un poquito al diagrama. Aquí está. Mejor me voy a regresar al diagrama de que les proporcionaba o que les comentaba o recomendaba del libro, que está aquí, precisamente. Y es que los agentes como tal tienen un cerebro internamente que puede ser un modelo de lenguaje. Por eso se consideran que los agentes pueden llegar a ser la evolución de los modelos masivos de lenguaje. Entonces, no solamente el modelo de lenguaje como tal, como una interfaz para poder interactuar con ellos, sino ser ocupado posiblemente como una de las herramientas que podemos ver acá abajo.
herramienta modelo masivo de lenguaje. Entonces, esa herramienta que ya tiene un conocimiento establecido, un conocimiento previo, ha sido entrenado, pudiera ser ocupado por este agente si es que lo considera útil para que se generen las respuestas de acuerdo a este modelo de lenguaje. Y lo que comentaba yo, dos modelos de lenguaje es difícil que se comuniquen. No puedo yo comunicar mi modelo de lenguaje que ocupo de DeepSeek con el modelo de lenguaje que puede ocupar alguno de ustedes en el caso de Anthropic. Pero en el caso de los agentes, si yo tengo un agente con un modelo de lenguaje distinto a otro agente de ustedes con otro modelo de lenguaje distinto, sí es posible, sí es viable comunicarse. Por eso tiene tanta relevancia y han tenido tanto impacto y tanto recibimiento este tipo de cuestiones. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento? Pues de una combinación de varias cosas, de las herramientas y sobre todo de las habilidades de reflexión. Una de las habilidades de reflexión sería la parte em, del archivo soul.md, que como lo podemos encontrar de esta forma. Aquí está. ¿Tenemos aquí alguna otra pregunta que Sí, podamos abordar? y esa se Mm, relaciona justo con la lámina que acabas de poner. Preguntan, ¿estos archivos soul.md en dónde funcionan? Es decir, ¿se utilizan en la CIA que comúnmente ya conocemos como ChatGPT, Gemini o DeepSeek o en otro lugar? ¿Dónde se aloja ese archivo? Excelente pregunta porque me voy a pasar nuevamente al diagrama anterior y es que este tipo de archivos junto con las herramientas vive dentro de un mismo espacio, que es el espacio de la gente. Digamos, el espacio de la gente, como lo podemos comprender de mejor forma, es pues dentro de una carpeta. Un agente como tal no tiene una apariencia física forzosamente. Podemos tener un agente que nunca lo hayamos visto, pero sabemos que está ahí, sabemos que está funcionando, como en el caso del podcast. Sí, si yo quiero, por ejemplo, convertir mi boletín de Conecta IA a un podcast, yo tengo que conectar mi agente a través de una cuenta de correo y le puedo mandar los correos, le puedo reenviar los correos a mi agente. Entonces se dan cuenta que el agente no tiene una apariencia física como tal. Puede llegar a tener un correo electrónico, pero jamás lo podemos ver. Hay agentes que sí tienen una apariencia física para facilitar la interacción con el usuario, pero la cuestión en sentido puntual y en sentido pragmático, así como lo vemos los desarrolladores, los agentes viven en espacios de programación que se compone de carpetas, subcarpetas, sistemas operativos, ambientes de Python. Regularmente, cómo se programan los agentes puede ser a través de lenguajes de programación. El caso predilecto en lo particular o el preferido sería a través del lenguaje Python. Entonces tenemos un conjunto de carpetas, subcarpetas y dentro de esas carpetas, subcarpetas llenas de código está este elemento llamado soul.md, que es un archivo de texto. Simplemente a través de código le digo a la gente, tu personalidad estará dentro de la dirección C, dos puntos, mis documentos, dos puntos, agente o slash, y le doy la ruta de donde está el archivo sol.md. Entonces, a través de ese archivo sol.md, que es un archivo de texto, así como lo podemos ver acá, es como se van a desempeñar los agentes. Entonces, en sentido técnico, están dentro de un ambiente de programación, están ejecutados dentro de un sistema operativo y que se compone de carpetas o subcarpetas, por así decirlo. Muy bien, doctor, pues estamos en el tiempo. No sé si quiera llegar a una reflexión o llegamos al final de la presentación por el respeto de nuestros compañeros, compañeras. Sí, claro, pues como cierre nada más proveerles un poco de más información y es que recientemente los colegas de CID han emitido una guía reciente bueno, guía de uso de inteligencia artificial dentro de evaluación y lo dividen por niveles. Entonces, les comparto aquí esta información que puede ser de utilidad. Y sobre todo, pues comentarles o reiterarles que estamos constantemente trabajando dentro de este proyecto que tratamos de llevarles a todos ustedes para que
podamos compartir reflexiones y este tipo de espacios dentro de esta temática de IA Aprende y Conecta IA para una plataforma de agentes y que podamos interactuar cada uno de nuestros agentes dentro de un ambiente seguro. Sé que existen muchos comentarios o muchas preguntas, muchas reflexiones. Realmente el tiempo no da suficiente para poder abordarlas cada una de ellas, pero yo también me pongo a disposición junto con los códigos QR que aquí les comparto. Uno de ellos es la evaluación de esta sesión. Nos comenten qué les pareció esta sesión. Si quieren a lo mejor abordar algún otro tema que ustedes lo puedan proponer o incluso participar, porque es una comunidad abierta también para que ustedes participen. Si tienen alguna experiencia, también lo pueden poner a consideración del doctor Gerardo Moreno. Y si se quieren inscribir o suscribir, mejor dicho, al boletín Conecta IA, está el QR de la imagen derecha. Entonces recibirán mensualmente un boletín con las noticias, con algunas recomendaciones, con algunos temas y sobre todo con las próximas sesiones. Si es que ustedes quieren asistir de manera presencial o de manera virtual a estas sesiones, pues lo pueden seguir haciendo y el boletín Conecta IA es un elemento importante para llevarles, desde luego, esta información a sus correos, ¿no? Entonces, pues nada más me pongo a su disposición. Aquí está mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta o quieren incluso generar alguna base de colaboración, estamos completamente abiertos a eso y agradezco nuevamente la disposición, el tiempo, la oportunidad al doctor Gerardo pues bueno, este es un espacio que seguiremos trabajando, seguiremos consolidando con apoyo de todos y todas ustedes. Entonces permanecemos todavía a la orden. Hay muchas reflexiones con respecto a esto de inteligencia artificial, pero sobre todo hemos conseguido el primer paso dentro del marco de competencias digitales para cualquier tecnología y es acercarnos a conocer un poco de la teoría de este tipo de herramientas, ¿no? Con eso terminamos. Pues, doctor Moreno, no sé si quiera dar algún cierre, alguna información adicional. Sí, como no, pues agradecerle su atención. Cabe señalar que estuvimos, el pico máximo fuimos 207 participantes conectados, atentos. Entonces les agradecemos mucho su participación, su interés en estos temas. Aprovecho para comentarles que las asesorías presenciales, como la que comentó el doctor Carvajal a lo largo de su sesión, usualmente se dan cada tercer jueves de mes. Hacemos dos horarios, uno por la mañana, que es de 10 a 11:30, a 12, o uno por la tarde, y además abrimos una tercera sesión como la que hoy presenciaron de manera virtual para justamente llegar a más sectores de la comunidad universitaria principalmente. Entonces, si estén interesados, por favor estén atentos del boletín. El boletín se envía cada primer jueves de mes, jueves o viernes de mes, y las sesiones presenciales es tercer jueves de mes y la sesión en virtual es el cuarto jueves de mes. Entonces, igual los invitamos a conocer el canal de YouTube de Conecta IA. Ahí vamos subiendo gradualmente todas estas ponencias, como en el caso de la de hoy. Entonces, la editamos y la subimos. Entonces, poco a poco somos una comunidad que hemos venido creciendo. Eh, Voy a aprovechar para salir adelante. Estamos a punto de llegar ya a los 1,000 suscriptores en el boletín. El canal va creciendo, ya llegamos casi a las 500 vistas, entonces siempre nos preocupamos por llevarles temas de interés y hoy no fue la excepción, como lo comentó el doctor. Es un tema que en el primer trimestre del actual año ya empezó y mucha gente comienza a manejarlo y a tener interés en saber de este tipo de tecnologías o paradigmas. Entonces, sin más, igual estamos a sus órdenes. Entren a nuestro sitio, ahí encontrarán muchos recursos, encontrarán herramientas tanto para el lado de los profesores que les ayudara a la enseñanza y para el lado de los estudiantes para que les ayuden a un mejor aprendizaje. Hay tutores, bueno, las invitamos a que la naveguen, la conozcan y cualquier duda, ahí encontrarán nuestros correos y estamos muy a la orden. Sin otro particular, doctor, pues el favor de su atención, la generosidad de su tiempo y compartir con todos nosotros sus proyectos y bueno, sus intereses. Entonces, sin más, pues agradecemos la participación del doctor Eddie Carvajal y hasta la próxima. Muchas gracias.